Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castillo, la torre yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo y la luz de la luna en el mar. ¿Y eso? Estoy viendo la serie esta de Narcos. Narcos. Sí, está re Yo no la he buena. visto, ¿No? ¿Y por qué estás viendo eso? Ah, porque quiero salir de pobre, man. No me chingues. Así no funciona eso. La serie real. Esa sí está buena. La de aquí de México, sí, oiga. Mucho más emocionante. Oye, Y para eso, precisamente... Invitamos a un guionista de Narcos. ¿A poco? ¿No? Bueno, a un experto. Mira, ni más ni menos que Oscar Valderas. ¡Oscar Valderas! ¡Buenísimo! ¡Qué gusto saludarlos! Sabe. Sí, el que sabe, sabe. Vaya que sí. Venga, acá, Maestro, maestro. qué gusto. Qué gusto. Es el jefe de Gracias por jefes. Que viniste uniformado. Bien uniformado, sí, para que se vea que somos de la misma tropa. ¿Cómo están? Aquí puro señor del Chapo. Oye, están? ¿qué novela? ¿Qué cosa? ¿Qué está pasando? ¿Está la serie? cosa? Es que si el Narcos escritor México. más creativo del tema de narcotráfico se hubiera inventado este guión que nos conocimos del jueves Se lo anterior, rechazan. se lo rechazan. No es verosímil. Exactamente. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué- ¿Sabemos qué pasó? Mira, Porque hoy es la tenemos historia tres del Mayo. certezas. Solo tres. Uno, que se acabó la leyenda de Ismael El Mayo Zambada como el capo que iba a lograr lo que muy pocos, que era morir de causas naturales en la sierra, lejos del brazo de la justicia. Esa leyenda que se contó con muchos años como inevitable, se estrella a los 76 años del Mayo Zambada. Eso sí sabemos. Sabemos que junto con él está detenido Joaquín Guzmán López, uno de los integrantes de Los Chapitos, hermano de Ovidio, y que también está ya en Estados Unidos. Tercero, sabemos que los reacomodos ¿Es criminales medio en hermano México- de Ovidio? Hermano de Ovidio, ¿verdad? porque los Sí, Chapitos porque son- son, digamos, Guzmán Salazar y Guzmán López. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo son los Guzmán Salazar, y el ratón y el güero moreno son los dos, digamos, hermanos. Y lo tercero que sí sabemos es que los reacomodos en el cártel de Sinaloa, a lo largo de todos los años que los hemos visto, producen mucha violencia. Sí, claro. Esas sí son las tres cosas que tenemos certeza. Todo lo demás son versiones. Y la tercera está fea. Muy fea. Es la más preocupante, yo creo. Sí, pues es la preocupante. Pues sí. ¿Sí? ¿Qué no sabemos las condiciones en cómo llegaron estas personas? Ya nos enteramos que habían atrapado al Mayo en El Paso, Texas. Exacto. Y desde ahí empezó toda la serie de lucubraciones y Conjeturas, demás, que si sí. se fue acá, que si fue allá, que si se entregó, que si lo secuestraron. Hay dos grandes versiones, dos grandes cuentos de cómo pasó esto. Y esto son, digamos, las versiones de los equipos legales de cada uno de los detenidos, que son contrastantes. El equipo Y que legal... son interesadas. Todas tienen un interés, por Todas tienen supuesto, un interés. porque a los abogados le están dando un billetón y seguramente a mucha otra gente para que cada quien sostenga su cuento. Sí, claro. De los periodistas no vas a estar hablando. Dije millones, ahí se rompió. Fíjate, el cuento del equipo legal del Chapito te dice que fue parte de una negociación de 4 años, negociaciones secretas con el gobierno de Estados Unidos, a través de los cuales convinieron una serie de beneficios para que él y el Mayo se entregaran de manera voluntaria. Está muy rara esa historia. Es una historia muy difícil de creer, porque implicaría que el Mayo, a los 76 años, voluntariamente habría dejado el liderazgo que tiene para salvar no sabemos qué. Resulta raro, porque además los mercados ilícitos, pero sobre todo el narcotráfico, está diseñado, su génesis es que sobrevivan a las caídas de personas. Sí, claro. Están hechas para que si cae una persona que muere, es abatido, detenido, lo que sea, El negocio sigue. el negocio puede Si el Mayo se entrega a los 76 años, por más que sea poderoso, el mercado ilícito pasa nada. continuaba. Las rutas de tráfico de migrantes indocumentados, fentanilo, armas, iban a continuar. Se lo dijo a Julio Scherer, El Mayo. Mayo. hace- Sí, en la entrada hace esto, 14 mátalo, años. Me capturan, esto sigue. ¿no? Por eso resulta Ya extraño. tenemos planeados quiénes son los sucesores, los herederos, eso está muy estructurado. Un mercado así no se cae por la detención de un... Nunca. Ahí sí hay una mano invisible que conoce perfectamente cómo se arregla. Es la misma mano. Es la misma, la misma mano, claro. No, digamos, debe ser la misma. Pero tienes el otro cuento, que es el que cuenta el abogado del Mayo Zambada.
y dice, mi cliente Oye, perdón, fue entregado. pero hay un argumento con la primera versión que es que está enfermo de cáncer y que, bueno, es una manera de pues, negociar su atención médica y tal y estar cerca de sus hijos. Porque en la etcétera, sierra no hay servicios, no sé qué. Mira, los grupos criminales siempre han encontrado van el a modo. tener todo Dicen tanta que el lana. Mencho es un hombre bastante enfermo y que ha logrado instalar en Tlapa, Jalisco, varios hospitales con enfermeras y médicos para poder tratarse sin tener que llegar a las grandes ciudades. Claro. Siempre encuentran el modo, esa es la realidad. No, con esas cantidades de dinero. Sí, imagínate, Pueden- ¿no? Te ponen pueden un construir- ángeles ahí. Sí, bueno, exacto, en la sierra te ponen uno sin problema. Sí, pero bueno, es un argumento como que a favor de la primera, ¿no? Exacto. Negociar la seguridad de su familia, una serie de cosas. Exacto. El segundo argumento, cuenta el abogado del Mayo, es justamente, va más o menos en esta idea. El Mayo salió de Durango para irse hacia Culiacán porque tenía Engañado. 3 citas. Uno era ver a un médico oncólogo para tratarle un cáncer que no sabemos todavía dónde está localizado, a ciencia cierta. 2, una cita con Joaquín Guzmán López. Y tercero, una supuesta cita que tendría con Héctor Cuen, este exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que fue asesinado en esos días. Es verdad, no, pues, Al parecer, creen que a una facción creyó que este personaje de la política sinaloense muy importante tendría algo que ver con la supuesta traición al Mayo y se la cobraron así, matándolo. suena un poco lógico. Suena un poco. Digamos que ese es el Así cabo se que lleva. ata Así el así tema. se Qué lleva. llevaditos. Pero esta versión de que cuando el Mayo llega con Joaquín Guzmán López y entonces es rodeado, sus 4 escoltas son desarmados, los trasladan a un vehículo en Culiacán que lo lleva a una aeronave que llega hasta El Paso, Texas, y que durante el vuelo fue amarrado con cintas de plástico, con cinturones, y además torturado, también es muy raro, porque el Mayo no llegó a ser quien es, siendo confiado de. No, pues no. Eso rompe completamente la personalidad del Mayo, pero también rompe la personalidad de Joaquín Guzmán López. Sí, claro. No es el chapito violento. Los violentos son Iván Archibaldo y Jesús Alfredo. Este chapito era incluso conocido como por ser de los más bonachones, ándale, junto con Ovidio. No concuerda la historia. Pero hay quienes aseguran que esta historia está contada así por los abogados del Mayo porque van a intentar invalidar un juicio en Estados Unidos. Que digan, mi cliente no llegó aquí por voluntad propia, fue engañado, es víctima más bien de un secuestro y la tortura, y entonces no vale el juicio y se anula. Y hay otro argumento en contra de la idea del secuestro, que es que si realmente hubiera sido eso, pues se arma el desmadre en Sinaloa, ¿no? O sea, hubiera habido reacciones violentas. Así es, y eso es Sí. lo que dicen que Y no hay. Por el No, momento no han habido. no. Hay 2 reacciones interesantes que creo que vale la pena ponerles atención. Uno es el asesinato de este Cuen, muy importante, que además había ganado justo una elección anterior. Que pasó como que medio Pero ¿no? son estos personajes locales que uno no ve mucho en la esfera nacional, pero que en los estados son el poder del poder, ¿no? Y luego, horas después de que sabemos lo que pasó con el Mayo, vemos imágenes de el mausoleo de los Damaso, otra familia muy Saqueados, importante, destruidos. y además se roban los cuerpos de la familia de los Damaso, profanan la capilla. Wow. Y hay otra cosa interesante, la capilla está en Quilá, que está a unos 40 minutos de Culiacán. Es difícil que la cobertura mediática hubiera llegado tan rápido para poder ser testigos de la destrucción. Hay una versión que circula entre varias cuentas de redes sociales que le saben muy bien y que son anónimas, que dicen, a ver, para que pudiéramos tener esas imágenes rapiditas, frescas, de cómo había quedado el mausoleo destruido y todo lo que se supo, es que el cártel le avisó a algunos fotógrafos, gente de medios o gente de redes sociales, y les dijo, pónganse acá a las 3 de la tarde porque los quiero al tiro para que cuando sea esto, rápidamente está reproducido y sea la pedagogía del terror, ¿no? Pero estamos viviendo, sí, unos ciertos movimientos raros. No era lo que se esperaba de estas tradiciones, por lo que por lo general pensamos siempre en cuerpos exhibidos en vía pública, en puentes, pero hay algo más que se está moviendo en Sinaloa y alrededor que nos hace pensar que aunque no fuera una traición lo que sucedió el jueves pasado, pues sí que podría ser suficiente para desatar mucha violencia. Para desatar, y lo que implicaría, entre otras cosas, la reorganización del cuerpo criminal. Claro. Y esos reacomodos siempre
llevan implícito mucho dolor, mucha sangre, muchos muertos. Siempre, sí, Y ese sí. es el problema. Al menos que fue una cosa ya totalmente pactada, totalmente organizada, y que esto siga su causa. Que suena complicado, porque Sí, el claro. cártel de Sinaloa dejó de ser un grupo monolítico en 2017. Así Cuando es. el Chapo es extraditado hacia Estados Unidos, prácticamente el cártel de Sinaloa se rompe en 4 grandes escisiones. Los chapitos que reclaman la estructura criminal, digamos por herencia. El guano, Aureliano Guzmán, que dice, yo soy el hermano mayor del Chapo, a mí me toca quedarme con la estructura. Luego el Mayo Zambada, que dice, no, es por antigüedad, es por años y por fundación. Yo soy el otro fundador, me toca a mí. Y luego vienen otros grupos más pequeños como los Damas o los Cabrera, los Arabia, incluso el propio Rafael Caro Quintero, que intenta quedarse, pero que si no se quedan con el control total, dicen, pues nomás déjenme mis territorios y con eso. Pero suena complicado que una traición de este nivel o una escisión de este nivel pueda alcanzar para que todo el mundo esté en paz. Sí, Porque claro. son tantos intereses que ya no están alineados bajo un solo liderazgo como el del Chapo, Sí, que claro. está, yo creo que listo la cosa para que se ponga rojo. Oye, una de las lecturas que ha habido, o especulaciones, tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos. Y tal vez hubo ahí unas negociaciones pensando en eso, teniendo el ojo en las elecciones y en la candidatura de Kamala Harris y demás. Sí, claro. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué posibilidades hay de que esto haya influido? Mira, yo no creo que podemos escapar al contexto político. Tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de contar esta historia. Una semana antes de la detención del Mayo y de Joaquín Guzmán López, Donald Trump, el candidato republicano al presidente en Estados Unidos, da una entrevista a Fox News junto con su candidato a vicepresidente y el periodista le pregunta si sigue pensando en que de caso de llegar a la Casa Blanca va a bombardear territorio mexicano para deshacerse de los laboratorios clandestinos de los cárteles. Y Trump con su... Y Fox. Y Trump con su característica bravuconería le dice, claro que sí, está sobre la mesa y en cuanto yo llegue los bombardeo. Porque además, pues claro, su narrativa para usar su voto duro es, los demócratas no hacen nada, son de mano laxa, no le saben cómo enfrentar estos grupos criminales. Y ¡pum!, les mete este golazo a la administración de Joe Biden, que sin hacer un solo disparo, pero además sin tener que comunicarse, hasta donde sabemos, con el gobierno mexicano, logra estos 2 detenciones importantes y le resta mucho poder a este discurso extremo de Trump y se lo puede pasar a Kamala Harris, que ha sido también, bueno, no hay que olvidar su carrera, fue una fiscal muy poderosa en California y especialmente en el sur de California, ella golpeó con mucha dureza al cártel de Sinaloa. Ella le quitó mucho dinero e incluso los primeros cargos en el cortes californianas contra el Mayo y contra el Chapo ocurrieron con Kamala Harris como la fiscal. Mira nada más. Entonces, esto, por supuesto, fortalece a los demócratas en un momento en el que lo necesitan porque andan empatados. Perdón, estamos hablando de una maniobra de ajedrez sofisticada. No, hombre, estamos Pues hablando. 4 años, dicen los abogados Es lo del que te iba Chapo. a decir. Tomó 4 años armar esta jugada. A ver, vamos a ver si sí efectivamente es esa jugada tan limpia como dicen. Esta serie ya se puso buena. Vamos por unas palomitas, una cervecita y ahorita regresamos. Cliffhanger para... Cliffhanger. Vamos a un corte comercial y regresamos. No te vayas, Hecho. Oscar. Aquí me quedo. Seguimos aquí en Chamuco TV, estamos platicando con el periodista Óscar Valderas sobre el caso del Mayo, la detención del Mayo o la entrega o el secuestro, no sabemos bien. No sabemos Oye, y cómo en toda esta ponerlo. historia, ¿qué papel jugó el gobierno de México? Parece que ninguno. Y se Parece que enteraron. ninguno. Eso ¿Qué es- pasó ahí? Fíjate que por lo general cuando hay estas operaciones conjuntas, por ejemplo, cuando han caído liderazgos de los Zetas, que es lo que está más cerca de la frontera con Texas, Tamaulipas, pues por lo general el gobierno de Estados Unidos, sus agencias, la DEA, el FBI, el Departamento de Justicia, pone un cuarto, quinto párrafo en los comunicados de cortesía, ¿no? Agradecemos la cooperación del Pero acá gobierno no hubo ni mexicano. cooperación. Acá ese cuarto, quinto párrafo lo borraron. Y yo creo que fue un mensaje deliberado no haber dado esa cortesía diplomática, porque creo que el gobierno mexicano no participó, lo cual te habla de esta ruptura de verdad que ha existido entre el actual gobierno y la DEA. Es muy importante. Pero eso a mí me parece bien, con todo respeto.
A mí me parece bien que el gobierno mexicano haya roto con la DEA, porque sí había una injerencia brutal de la DEA en las políticas mexicanas y, perdón, pero la DEA no es una institución confiable. Sí, La DEA ruptura hace con la política. DEA está bien, claro. Hace DEA hace política política. y negocios. Claro. Me acuerdo que en 2008, Se administra cuando la Evo droga, Morales, el presidente de Bolivia, expulsa a la DEA, llegando, dice, la DEA en realidad es un factor de desestabilización para la seguridad de mi país. Y los expulsa. Y Bolivia, a pesar de que está en una zona de producción brutal de marihuana y De de cocaína. cocaína, no tiene los niveles de violencia que tiene Colombia, que tiene Perú, que tiene hoy Ecuador, que tiene un broncón de problemas, porque exportaron el modelo mexicano del cártel carcelario y lo hicieron ya hoy grupos terroristas, como así los llaman ellos. Pero Bolivia extrañamente, o diríamos tal vez no extrañamente, cuando decide no seguir las recetas de la DEA, a pesar de su posición geográfica y a pesar de estar rodeado de esos vecinos que sí tienen broncotas de seguridad, Bolivia está en un país en niveles muy tranquilos. Creo que tal vez el hecho de que se haya ido contra la receta, Pues sí. que es lo que intentó el presidente López Obrador, puede explicar de algún modo el enojo de la DEA, esta molestia, y su intención de actuar completamente por la libre, no comunicar al gobierno mexicano, porque durante 4 años mantener estas comunicaciones de alto nivel, sin que el gobierno mexicano pudiera conocerlas, te habla de que no era una omisión, no es que no les avisamos, es que no querían que se enterara el gobierno mexicano. Eso está muy bien, que tenga esa relación con la DEA, pero sí está muy mal que el gobierno mexicano no se entere de nada, ¿no? Sí, esos extremos también son bastante malos, Pues porque sí. te hablaría de que durante 4 años el gobierno de Estados Unidos pudo tener una comunicación con 2 de los hombres más buscados, generadores de violencia, principalmente en la zona norte del país. Y el gobierno mexicano no tuvo entonces los elementos de inteligencia para poder decir, oigan, ¿quién está hablando con estos más buscados? ¿Y por qué nosotros no estamos enterados de la comunicación? Sí te hablan de una ruptura importante, ¿no? Preocupante, yo también diría. Oye, Oscar, hay un tema también que pues casi no les preocupa a muchos, que es dónde están los grandes narcos gringos. Yo sé que ahorita podemos seguir hablando de Moyo, pero pues es que este tema como que se pasa de largo, ¿no? Como que se le olvida a la gente. Claro. Y no se puede entender toda esta maquinaria, todo este poderío, sin tener la menor idea de cómo se distribuye la droga en Estados Unidos, a cada rincón, a cada esquina. No hay capos. No hay grandes capos. O sea, ¿o cómo se maneja? ¿Tú sabes? La droga solita llega, ¿no? ¿Y cómo regresa el dinero? Es una cosa extrañísima. Durante la presidencia de Trump, una de las zonas más golpeadas por el fentanilo, de las más duras, donde hubo más muertes por sobredosis, fue la zona de los Grandes Lagos, que está justo en la frontera entre Estados Unidos y Canadá. Uno no se puede explicar cómo es que allá el fentanilo fue tan letal, si no se pregunta uno, pues cómo llegó desde Arizona, California, Texas, y cómo cruzó hasta la frontera con Canadá. ¿Quién Entró llevó? por Canadá, obviamente. Ok. No, pues entró por nuestra frontera, pero alguien debió haber llevado ese fentanilo de la frontera del Río Bravo hasta la zona de los lagos en Canadá. Y es que al grupo de criminales en México no les interesa el narcomenudeo como les interesa en nuestro país, les interesa el narcomayoreo. Los grupos criminales, Cártel Sinaloa, Cártel Jalisco, pónganle el nombre que quieran, llevan grandes toneladas y confía en que en ese mercado hay suficientes narcomenudistas y otros grupos criminales para que puedan distribuir. ¿Por qué es apetitoso el mercado de Estados Unidos para un cártel de Sinaloa, que es lo que estamos hablando? Porque saben que hay una estructura criminal parecida a la de ellos, con la capacidad, la potencia y el poder corruptor para llevarlo hasta el último pueblo, lo más alejado de la frontera de Canadá. Pero de esto no te habla Estados Unidos. Y otra cosa, también es posible, o sea, una cosa de la que no se habla, pero es de que también se trafica fentanilo y todo eso de la frontera de Canadá a los Estados Unidos, sí, que eso seguro. es inevitable. Claro. ¿no? Sería difícil pensar que no es así, ¿no? Y la otra cosa también es que estamos hablando de estructura, los grandes empresarios, un gran empresario siderúrgico hablará con otro gran empresario siderúrgico. Tratan entre ellos. ¿Cómo crees que los cárteles, que los grandes capos mexicanos solo van a tratar con narcomenudistas? Eso establecería una relación de supeditación que simplemente no sería concebible en términos de la política norteamericana. Claro.
Hay un grupo muy poderoso, los Hells Angels, que es un grupo motociclista, claro. ¿no? Bikers, como que durante mucho tiempo estuvieron fuera de la ley. Hoy hay algunos grupos que ya se han salido de ese, digamos, grupo principal y han intentado únicamente quedarse con la parte deportiva, pero muchos de ellos son los que operan los grandes negocios de tráfico de drogas. Y no se les denomina cárteles, ni siquiera pandillas. El término es muy particular. La mala dice, es un grupo. Un club. Y en cambio Estados Unidos nos regresa, la denominación dice the cartel. ¿No? Porque tampoco en Estados Unidos hablan mucho de qué grupos. Todo es como una especie como de monolítico. Dice, the cartel did it. El cartel lo hizo. Pero tienen mucho que explicar también en cuanto a la debilidad institucional que tienen y por qué entonces, si ellos no tienen un problema de criminalidad parecido al nuestro en cuanto a estructuras de crimen organizado, ¿cómo entonces el fentanilo llega hasta allá? ¿Cómo es que la metanfetamina puede llegar a Seattle? ¿Cómo es que perfectamente el tar mexicano, esta heroína negra poderosamente adictiva, puede llegar hasta Nueva York y sin un broncón cruzar a Toronto, pero sin ningún problema? Y hay cosas que se olvidan. Por ejemplo, está la misma distancia de Cali a Mexicali que de Mexicali a Canadá. Claro. No, No, a Chicago. Ah, perdón. De Tijuana a Chicago es la misma distancia que de Cali a Tijuana. Ah, Ahí hay un problema. Claro. Es decir, no es posible que no estén enterados. Y la otra cosa es que sí está muy documentado, lo documenta Alfred McCoy en el libro de The Politics of Heroin in Southeast Asia, que Estados Unidos, que actores del gobierno de Estados Unidos están metidos en el tráfico de drogas. Claro. El Departamento de Estado en concreto sectores del ejército, etcétera. Entonces, perdón, es decir, no puede ser que Estados Unidos se haga el oxiso cuando ha utilizado el tema de las drogas como una política de Estado. exacto. Completamente. ¿Cuáles son los dos componentes que necesita el crimen organizado para existir? Aquí en México y en China y en Estados Unidos y en Nueva Zelanda, necesita base social, forzosamente, pero también apoyo institucional. No hay Necesita el forma. producto. No hay forma de que se pueda explicar que Sí. exista un grupo de criminalidad si no tiene el apoyo de un policía, de un político, pero también incluso no hablamos solamente de servidores públicos, de banqueros, A ver, de empresarios. Claro, lavado Pues de sí, dinero. pero espérate, son tres factores, porque el principal es el mercado. Claro, también. claro. Sí, sí. Sí, claro. El producto, el mercado. mercado. Pero el lavado de dinero, que también eso es uno de los factores que en Estados Unidos tiene la capacidad gigante. O sea, México, ningún banco de México tendría la capacidad de lavar tanto dinero como en Estados Unidos. Claro. Ese es el problema. Lo Y acabo de no se leer. ataca el lavado de dinero allá. No se ataca. Y cuando uno, por ejemplo, observa las fiscalías, tanto en México como en Estados Unidos, uno observa que las unidades de inteligencia financiera son las más pequeñas. O incluso las unidades de policía cibernética son muy castigadas. Suelen tener 8 o 10 personas. En cambio, vuelcas casi todo tu poder, tu recurso humano, en patrullajes disuasivos, que ya hacen muy poco por la seguridad pública. Pongo un ejemplo. Prácticamente la tercera generación hoy del cártel de Sinaloa son millennials. Incluso el propio Departamento del Tesoro ya emitió algunas sanciones a personajes que pone como operadores financieros que nacieron en el 96, en el 97 y en el 98. Y estos personajes son nativos digitales, están acostumbrados a tener una vida en redes sociales, en TikTok, en Facebook. Para ellos esa es la naturalidad. Ante esa nueva generación que para ellos es natural tener una exposición digital, a diferencia del Mayo, del Chapo, de Rafael Caro Quintero, Bajo perfil. tendría que entonces cuestionarse si de verdad vale la pena invertir tanto en patrullas, en patrullajes disuasivos, en torretas, y más bien fortalecer las unidades de investigación financiera y cibernética, porque ahí es donde puedes atacar mejor esos grupos. Se exponen solitos. Solitos se exponen. De hecho, es más fácil hoy con la tecnología atrapar a un chapito Metiéndote a su Instagram. metiéndose a su Instagram, exacto, que buscando en la sierra a ver por dónde vas a encontrar al Mayo en una sierra enorme, accidentada, complicadísima. Esa es la ventaja que tienen hoy, digamos, quienes están al frente de la institución de seguridad pública. Seguramente es una fortaleza que habrá puesto seguro Margarita Harfuch en la mesa cuando le presentó un plan de trabajo a la doctora Claudia Sheinbaum. Pero hay que aprovechar que dentro de estos cambios, estos reacomodos, como pasó con la caída del Mayo y el Chapito,
emerge una generación nativa digital que puede cometer muchos errores justo en el afán de obtener la reputación, la fama, el deseo del reconocimiento que a veces es inherente a pertenecer al mundo criminal. Una pregunta, ya vamos a cerrar, pero te quiero preguntar, ¿qué es lo que tú prevés? ¿Va a bajar la criminalidad? ¿Va a bajar la violencia? ¿Se puede trabajar para que esto se dé? Cuando el presidente Peña Nieto llega al poder, prácticamente convierte un país de 35,000 homicidios al año a 38,000. Y hoy estamos en cerca de 30 o 28,000. Es decir, efectivamente es lo que le llaman el punto de inflexión. Ha bajado. Ahora, por supuesto, sigue siendo un país muy violento. Tener de todos 28,000 homicidios al año sigue siendo muchísimo. Yo creo que la tendencia... Bueno, venía una inercia. Exacto. La bronca, había que parar la máquina que iba hacia arriba. Se le hizo llano y ya está para abajo. Yo creo que vamos a seguir bajando, pero el problema ya va a cambiar. El problema ya no van a ser homicidios, sino extorsiones y reclutamiento forzado de adolescentes. Ahí está el reto siguiente. Seguimos en Chamuco TV platicando con Óscar Balderas. Hay otra cosa que se ha manejado mucho, que es que el Mayo va a cantar. Que tiene toda una serie de datos y de cosas y Lo de podríamos nombres. invitar al trovador también. Yo no le veo Va a problema. cantar y mejor que rape. Sí. ¿Qué tanto es cierto esto? ¿Qué tan real es la posibilidad de que lo haga? Porque luego lo mismo dijeron con el Chapo y con otros, y realmente nada más lo emocionan a uno. Sí, ¿no? exacto. Pero además dicen, va a echar de cabeza a Calderón y a todo, pero los que odian al Peje dicen, no, va a echar de cabeza y va a embarrar al observador. Sí, el juicio del siglo contra el Chapo, la verdad es que fue muy anticlimático. Yo esperaba más nombres, yo esperaba una cosa ahí más espectacular. Igual con García Luna, También. ahora sí, y tampoco. Pero yo creo que el Mayo Zambada conoce bien los beneficios de hablar y los conoce principalmente por dos personas que él O sea, nos ama vas a mucho. emocionar ahorita. No. Mira, su hijo, el Vicentillo, detenido aquí en la Ciudad de México, él se acogió al programa de testigos protegidos. ¿No? Porque además el programa de testigos protegidos funciona de manera muy sencilla. Si tú eres un criminal o conoces de primera mano a un criminal que puede dar información fehaciente, real y comprobable de hechos delictivos de interés al gobierno de Estados Unidos, te puedo sacar de la medida cautelar de prisión y te puedo ingresar a un refugio de alta seguridad en algún suburbio con medidas restrictivas de movimiento, un brazalete, no puedes salir, pero olvídate de una celda y más bien te pongo una casa amueblada y yo me hago cargo de que tengas comida, bebida, ropita, pues está muy bien, ¿no? El Vicentillo lo hizo y hoy es un hombre libre, a pesar de todos los cargos bastante grandes que le imputaban. Y el hermano del Mayo Zambada, el rey Zambada, también, una vez que llega a Estados Unidos, se te vuelve testigo protegido. De hecho, incluso es uno de los grandes testimonios contra el Chapo Guzmán. Y queda libre. Hoy es un hombre libre en Estados Unidos prácticamente con una vida bastante resuelta. Yo creo que el Mayo conoce perfectamente los beneficios de hablar y sabe además que al gobierno de Estados Unidos el narco que más le gusta es el que coopera. Entonces, por ahí yo creo que sí es una posibilidad para él, sin duda. Y seguramente es lo que más va a querer Estados Unidos, acercarse a una especie de cooperación. Lo interesante es ¿contra quién? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y seguramente muchos políticos después del jueves ya están durmiendo medio mal, ¿no? Ya hay que darles un tecito de tila para que se pongan, para que duerman rico, porque van a estar bastante nerviosos. El problema es que no sabemos el testimonio que pueda dar el Mayo, si es que lo da, a quién afectaría, porque ya está muy resuelto el tema del Chapo, ya no necesitan al Mayo para afectar al Chapo. ¿Para qué necesitan al Mayo? ¿Con quién iría toda esa información dirigida? Esa es yo creo que la gran interrogante. Ay, nomás. ¿Y con quién? ¿Y con quién? Y si se junta con el testimonio de Joaquín Guzmán López, ese es otro. Ahora, no hay que olvidar tampoco que en estas sanciones contra los grupos criminales, un grupo criminal que ha sido de mucho interés para el gobierno de Estados Unidos, pero que ha permanecido poco atacado, es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, claro. En una de esas, los testimonios del Mayo, que es un enemigo natural del Cártel Jalisco Nueva Generación, pueda servir para construir casos contra liderazgos de otro grupo criminal muy poderoso y poder ahí también buscar sanciones. Claro. Podría ser también por esa salida. O sea, más que contra políticos,
Exacto. Tal vez armar casos contra otros líderes criminales que el gobierno de Estados Unidos piensa que no han sido afectados realmente, pero que sí representan un problema para ellos, para el tema del fentanilo. Eso podría ser otro. O incluso poder afectar a empresas en China, que son de donde salen los precursores químicos de los Estados Unidos. Esa puede ser otra opción, ¿no? Por ahí puede salir también que diga, a ver, ¿quiénes son tus socios en Asia? ¿Quiénes son tus proveedodores en Asia? Y tácatelas. Y ese también es de mucho interés para el gobierno de Estados Unidos, sin duda. Oye, justamente cuando está el pleito de que Estados Unidos está perdiendo su hegemonía económica y que está resurgiendo el BRICS y que China se convierte realmente en una potencia comercial global, claro. Y si impones por ahí sanciones, claro. Y es un tema de narrativa, lo que platicamos. Le ajusta perfecto a Estados Unidos. Y también lo que le convenga también al gobierno de Estados Unidos. Claro, claro. Y Puede una ser. de esas a la DEA también, ¿no? Sin duda. Sin duda, sin duda, porque la DEA va a seguirse poniendo como la gran salvadora del mundo y la protectora de las comunidades. Y que luego trabaja no necesariamente muy de acuerdo con el mismo gobierno de Estados Unidos. Así es, o con el FBI, que están siempre en pugna. Se pelean, Sí. la CIA. Qué bárbaro. Sí, sí, es se una locura. pelean los recursos, se pelean los aplausos, las medallas. Y todo Claro. esto. Ahora, Es el fíjate, mismo mercado. Pues sí. claro. Y además la DEA tiene ahí, se enojó con lo de Cienfuegos. Sí, ¿recuerdan? ¿Quién sabe? Sí. Pero además fue brutal la presión que impuso la cúpula militar aquí en México para que el general Salvador Cienfuegos regresara. Y a la DEA evidentemente no le gustó que el gobierno de Estados Unidos... Hay también una disputa Los que interna. además los balconearon de que lo hicieron con las patas, ¿no? Es que no es que ni siquiera que lo hayan hecho con las patas. Lo hicieron de manera perversa. Sí. Lo hicieron fabricaron el caso. No es que lo hicieron con las patas, fabricaron un caso. Es que es una cosa increíble. Y todos pensando que no, que la DEA sí estaba haciendo una labor seria en contra del general Cienfuegos, lo que aquí no se hacía. Y de repente, cuando ves el expediente... La dices, transcripción de las llamadas dices... ¿qué pasó? Con esto están actuando Ni el Ministerio Público más recién graduado diría, con esto arma una carpeta. No, hombre, está gacho. Sí, y lo que es increíble es que se transparentó todo esto y lo pudimos ver con claridad. Es una cosa increíble. Sí, sí, sí. Y si así arman los expedientes, si así son todos, qué preocupante, como opera, ¿no? Pues no tiene sentido. Ahora, yo creo que el problema va a ser que hay que cuidar que si efectivamente esto fue una traición, lo de Joaquín Guzmán López al Mayo, habría que cuidar que no se convierta en un enfrentamiento entre ellos interno que derrame sangre como pasó en 2008. A ver, te la volteo. Si se da el enfrentamiento interno, se podrá confirmar la hipótesis de que fue una traición. Claro. Si no se da el enfrentamiento interno, La negociación. lo lógico, lo que cabe pensar es que sí hubo una negociación y sí hubo un acuerdo. Claro. Y eso lo vamos a ver en los próximos días. Sí, sí, esto sucede muy pronto y yo diría muy focalizadamente. Tenemos es. que ponerle mucho ojo a Sinaloa, mucho ojo a Durango, mucho ojo a Chihuahua, la ruta migrante de Sonora, la que va de Caborca al Záric, y lo que pasa en Zacatecas y en Guanajuato. Si por ahí brinca una explosión de violencia, creo que podríamos pasarlo. No puedo decir, es parte de esto. Si brota, si vemos una masacre en Yucatán, en Quintana Roo, bueno, sabemos que no forma parte de esta disputa. Pero sin duda debe ser de preocupación, porque las últimas grandes traiciones del cártel de Sinaloa sí que llevaron a muchas vidas, la pérdida de muchas vidas humanas, y sobre todo en ciudades bastante específicas. La traición de los Beltrán Leiva, la separación del Mochomo y el Barbas con la cúpula de El Chapo y el Mayo, pues prácticamente marcó el inicio del fin de Acapulco, cuando la Barbie se instala en el puerto y a partir de ahí Acapulco, que ya venía con problemas de seguridad, ya no se puede recuperar y tenemos en este momento el problema que tenemos en Acapulco. Oye, otra historia espectacular que da para una gran narrativa es la de la Barbie. Sí, es De espectacular. repente resulta que es informante y que lo fue desde siempre y eso te explica la sonrisa. La sonrisota. Son historias ¿Te acuerdas? increíbles. ¿De qué se ríe la Barbie? ¿De qué se ríe la Barbie? Bueno, dicen que era gente de la DEA infiltrada y que durante todo el tiempo estuvo paso y paso información. Es una locura. Sí. Pero es que se ajusta muy bien a estas narrativas de poder. Y son historias tan complejas que a veces para que podamos entenderlas tenemos que hacer los atajos, ¿no? Y decir, bueno, se explica la sonrisa de la Barbie
con que era informante de la DEA. Seguramente hay cosas mucho más complejas, Claro. pero cuando queremos entender fenómenos tan difíciles y además tan peligrosos como es el crimen organizado, pues a veces nos quedamos con esas. Hace un rato mencionabas a Omar García Harfuch, que va a ser el próximo secretario de Seguridad, y ya el planteamiento pues del próximo gobierno frente a la seguridad. Sí. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué expectativas tienes con respecto en específico al crimen organizado, al narco? Mira, yo creo que Harfuch va a entrar en una posición que le es bastante cómoda. A pesar de que él tiene pues, todo el historial, la familia de policías y de militares, yo creo que se siente mucho más cómodo en la operación de inteligencia criminal. Yo creo que por eso tampoco ha hecho demasiado por quedarse con la operación de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional pasará a ser una comandancia más de la Sedena, como el Ejército es una comandancia, solamente que la Guardia Nacional sea de proximidad social. Y creo que entonces se va a concentrar en justamente lo que él es bueno, su verdadero mole, que es la inteligencia criminal, la geolocalización de objetivos prioritarios, la intervención de telecomunicaciones, cómo podemos cifrar estos canales, cómo podemos abrir algunas redes sociales. Eso es lo que realmente es bueno. Para eso realmente obtuvo sus primeras capacitaciones. Lo veo cómodo. Funcionó en la Ciudad de México. Funcionó muy bien. Es sin duda una gran desgracia el asesinato del jefe Milton, que era su mano derecha, que con el jefe Milton. Y el jefe Milton llega en un momento, iba a llegar en un momento muy importante a aportar todo lo que él sabía. Venía justamente de un viaje de la India donde había aprendido una serie de cosas fregoncísimas. ¿Pero cómo andaba así en la calle? Echándose, comprando pollo, creo que es. Fíjate, yo tuve la oportunidad de conocer al jefe Milton por fortuna. Y yo sabía que era un hombre que no le gustaban las escoltas, como muchos policías, no les gustan. Tienes que tenerlos. Y cuando viajaba a ver a su familia, procuraba no llevarlos, porque él pensaba que si llegaba con el gran despliegue, Iba a llamar la atención. Iba a llamar la atención y decir como mira, en esta casa vive alguien que tiene como influencia. Y eso podía poner en riesgo a la familia. Claro. Yo creo que alguien en la policía sabía, porque no puedo entender de qué otro modo lo vulneraron en un momento clave, crucial, y ahí pues lo agarran. Lamentablemente 8 segundos tarda el asesino para ir por atrás y cobardemente, claro, como son, pues por la espalda. Pero el jefe Milton era un gran importante de la estrategia de seguridad. Yo te diría, no solo de Omar García Harfuch, sino de la propia doctora Claudia Sheinbaum. Pero porque creo que la importancia del jefe Milton es la importancia también de lo que va a ser la estrategia criminal a partir del siguiente sexenio. Sobre todo ya una Guardia Nacional que ya se dio el tiempo para madurar. Ya empezó parece ser que podría empezar a hacer un acompañamiento mucho más decisivo de lo que ha hecho en algunos estados donde no ha tenido tanto éxito. Pero yo sin duda creo que hay una buena esperanza. Yo al menos me siento optimista. Tampoco me queda de otra, ¿no? Pero quiero ser optimista al respecto. Y además veo que hay varios pendientes que tienen que atacarse rápidamente. Sin duda la extorsión, que es el gran mal de nuestros tiempos, ¿no? O sea, pasamos del modelo de los secuestradores que atacaban a un empresario poderoso, millonario, le pedían una cantidad exorbitante de dinero, pero ese empresario, por ser justamente un personaje rico, con conexiones, pues, ponía en riesgo a la banda. Y además, secuestrar es muy caro. Necesitas una casa de seguridad, necesitas que alguien que te haga el muro, vehículos. Hoy estas bandas prácticamente están en la libre y te extorsionan no a uno, extorsionan una colonia entera y pasan por la lana de manera semanal y unas cantidades exorbitantes. Y ha sido también un freno importante para el desarrollo económico de este país. Veo eso como el gran reto, la extorsión sin duda, el reclutamiento forzado de adolescentes es el otro gran reto. ¿Cómo hacemos que los cárteles o los grupos criminales no tengan la capacidad de jalar a los chavos? Porque hoy la gran desgracia es que no importa cuánto les pegues a esas estructuras criminales, siempre tienen 2 o 3 chavitos o chavitas más atrás para reemplazarlos. Sí. Es brutal. Alejandro Ope, antes de fallecer, junto con Rafael Prieto Curiel, un investigador matemático muy importante, calcularon cuántas personas se integran el crimen organizado en México. Y de acuerdo con un modelo matemático que la verdad es que no sabría explicarles. Ni nosotros. Ni nosotros entenderlo. Exacto. Calculaban que la criminalidad de México está integrada por 175,000 personas.
Es un montón. Pero si lo comparas con un país de 128 millones, sí, es absolutamente Es nada. Como lo que dice Osvaldo, ¿no? Se exageran los términos de cártel como si fueran ejércitos inmensos. Me acuerdo, no sé si se acuerdan, una vez que salió en Cuarto Oscuro esta agencia, una serie de fotografías del cártel Jalisco Nueva Generación, con 5 vehículos y eran 20 hombres armados como del ejército. Y equivocadamente creo que la prensa cometimos los errores de hablar de la tropa del cártel Jalisco, el pelotón del Mencho. Quieren ver ejército, el 16 de septiembre hay uno. Y ese fácilmente destruye al otro, facilito. Y luego creo que es Maínez el que en un debate hace unos meses, en el debate para jefe de gobierno, saca su propio estudio. Czartoryski, perdóname. Y Czartoryski dice, mis estudios, lo que me cuentan los expertos con los que ya empecé a hablar un tema de seguridad, es que el crimen en la Ciudad de México lo cometen 20,000 personas. En una ciudad de 9 millones. Para 20,000 personas son muchas. Son muchas, claro. Son muchas. Pero si es... Pero te permite entonces dirigir los presupuestos. Y si tienes un presupuesto dirigido, entonces le puedes dedicar más tiempo a cultura, a arte, a salud. Y no aventar estos presupuestos de guerra enorme que muchas veces no van a parar realmente a la pacificación y que se van a los bolsillos de muchos otros. Además, lo que tú dices es muy importante. Es decir, ¿cómo evitas que recluten adolescentes? Bueno, lo primero que tienes que hacer es darle oportunidades a los adolescentes. Claro. Lo primero que tienes que hacer es darle posibilidades de estudio, sacarlos de la categoría de ninis y darles chamba, darles estudios. Eso es lo que tienes que hacer. Escuela, no excluirlos. Y claro, y esos programas ahora van a poder rendir frutos, ¿no? En estas lógicas. Y luego entender que también muchos de estos chicos, aunque tengan la posibilidad de estudiar, aunque tal vez no estén en una situación de carencia, ¿no? Que no tengo para comer y la única forma de comer o de estudiar o de comprarme un libro es consiguiendo dinero, siendo vendedor del punto o pesando la droga. Muchos de ellos desean en el fondo pertenecer. Y hay que entender que los programas sociales también tienen que atender el tema de pertenencia. Para muchos de estos chicos son nadie en sus colonias hasta que son alguien con pistola. Y la manera en que el ejército mexicano recluta es muy parecido a la manera en que los cárteles reclutan. El ejército mexicano ofrece estabilidad laboral. Te saco de la pobreza y te vienes conmigo y yo te garantizo que conmigo vas a tener casa, alimento, vas a tener un programa de grado en el que vas a ir elevando. Claro. El cártel no ofrece eso, pero ofrece algo muy similar. No ofrece estabilidad laboral, pero ofrece intensidad laboral. Te voy a dar ahorita 30,000 pesos al mes para que me chambes. Y claro, desde algunas zonas de la Ciudad de México dirán como por 30,000 pesos no vale la pena arriesgar la vida. Pero en otras condiciones, 30,000 pesos es toda la diferencia del mundo. Y tú no vas a llegar no vas a llegar realmente a tener una vida larga, pero por 10 años... Pero lo que vivas no va a ser la pobreza a la que estás acostumbrado. Y vas a poder tener todo lo que quisiste, porque además son muy hábiles estos grupos criminales. Ya realmente operan como empresas criminales, con departamentos de recursos humanos, que saben que además que la pobreza urbana les sirve mucho. Porque cuando eres pobre en zonas rurales, pues todos se parecen a tu familia y todos tienen casi las mismas carencias. Pero cuando eres pobre en las zonas urbanas y estás chavito, tienes 14, 15 años, todo el tiempo estás viendo los bienes y servicios a los que no vas a tener acceso nunca. Y eso hiere la dignidad, la autoestima, y eso hace que muchos se vayan para allá, para el crimen organizado. Sí, entonces, en espectaculares y en aparadores, y en anuncios de la tele y en anuncios de la radio y en el vecino que pasa con el coche, claro. Yo creo que el programa 2.0, digamos, de atender las causas, tiene que ir también a atender los objetos del deseo. De barrio adentro. Ajá. Estuvo en la Ciudad de México, que ahora va a ser en todo el país, que un poco va por ahí, yo creo que... Claro, yo creo por ejemplo las utopías. Le regresan mucha dignidad. Claro. Hay muchos chicos que quieren nadar. Y las opciones para una alberca son únicamente gimnasios privados carísimos, fifís, que no le van a dar. Y hoy les puedes dar la oportunidad de que puedan nadar, que puedan acceder a una alberca digna, y eso te elimina la parte del objeto del deseo, neutraliza este discurso del crimen organizado y te permite recuperar a ese chico. Yo vi en una utopía una cosa que me impresionó mucho, es un equipo de hockey sobre hielo. ¡Ay, qué locura! Un equipo de hockey sobre hielo en una zona paupérrima. Entonces, toda la violencia que antes se ejercía en la calle,
Se da en el hielo, daba se contiene. Se contenía en el círculo del hockey sobre hielo. La válvula de escape. Y entonces bajó la violencia en la zona de manera dramática. Aumentó en la pista de Aumentó en la pista de hockey. Todos con las narices rotas, pero bien pacíficos. Pero ahí estaba bien padre. Pero ahí era un espectáculo, era otra cosa, pues estaba canalizado. A mí, yo dije, lo primero que vi es, ¿para qué hacen una pista sobre hielo acá? Y cuando entré y vi, dije, El efecto. genial. Es una genialidad. Qué genial. Y Claro. pues esto está cambiando. Oye, hay va a haber un juicio al mayo. ¿Ya está programado o qué va a pasar ahí? No, hay audiencias en este momento y las audiencias dependerán de la estrategia legal del Mayo Zambada, ¿no? Por ahora los abogados han decidido que van a presentar a su cliente, su representado, como una especie de víctima de un complot criminal, lo cual intentarán que se invalide entonces este juicio. Y por otro lado están diciendo, mi representado no se va a declarar culpable, vamos a declararlos inocentes, esperando la anulación. Si le dan la anulación, se acabó. Habrá sido el triunfo del milenio. Oye, perdón, si le dan la anulación, entonces sí se va a cumplir el mito que decías, de que el mayo va a morir de enfermedades naturales, de muerte natural, y además exonerado. Y además, habiendo librado la justicia, y la figura de el cerebro, el operador, el intocable, que además podía tejer los acuerdos más complejos, también se va a convertir en una leyenda si no es que lo logra. Ahora habrá Porque que ver. si fue secuestrado en territorio mexicano, es una detención ilegal. Pero habría llegado a territorio estadounidense secuestrado, y la clave es que los abogados de El Mayo acusan también tortura dentro del vuelo. E incluso en una fotografía, que de las primeras fotografías se le ve como lesiones en las muñecas, como si hubiera estado amarrado, y en otra fotografía se le ve como una gasa en el pecho. Se decían que era falsa, ¿no? Esa foto de la gasa. Pues seguramente les servirá para la narrativa. Si es falso o no, seguramente la van a poner al frente y van a decir, y como pasa también en México, la tortura anula el debido proceso y entonces sales caminando. ¿Qué ves si le sale? Perdón, estamos hablando de varias narrativas Muchas del mismo que se tiempo. cruzan y que son francamente muy sofisticadas. Sí. Oye, Oscar, pues es que esto da para más programas. Yo creo que sí, porque hay muchas cosas también que preguntarse. Hay nuevas drogas en el mercado. Creo que esto reconfigurará también la situación de las cabecillas y tropas. Pero eso ya no nos va a dar tiempo en este programa. Estoy seguro que vamos a volverte a invitar. Con todo el gusto del mundo. Yo feliz de volver. Platicando. Yo feliz de volver. Padrísimo. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, sí, gracias, es mi cumpleaños. Qué regalo estar con ustedes. Muchas gracias. Un regalo para nosotros también, tu explicación. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Cuídense mucho, ya lo sabes. Señores y señores, nuestro propio plan C. Comparta, ya se volvió. Comparta, coleccione Y comente. Sí, y cuídense mucho, ya lo saben. Cuídense mucho. Coopere. Coopere, ya lo saben.